pero son varios los congresistas que se han pronunciado sobre lo que dijo Fernando Zavala. Recordemos que él llegó a decir que una cosa es el control político y otra el abuso de poder, al hacer un llamado reflexivo, al criticar que la bancada de Fuerza Popular esté promoviendo una moción para interpelar al ministro del Interior y la ministra de Salud. Vamos a escuchar al congresista Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución. A ver, sí, yo me he quedado sorprendido de la declaración del Premier. No puede haber un abuso de poder cuando uno está cumpliendo con las obligaciones que constitucionalmente nos han encomendado. Si el Premier lo que está tratando de hacer es pedir un cheque en blanco o que simplemente el Congreso de la República no cumpla con sus funciones, creo que ha cometido un tremendo error. Nosotros los congresistas acá estamos para cumplir con nuestra labor de legisladores, pero también con nuestra labor de fiscalización que corresponde. Ha dicho una serie de imprecisiones, ¿no? De hecho, ayer dijo que nosotros hemos generado 2 interpelaciones y que nosotros sepamos, ha sido el Frente Amplio y Acción Popular quien ha promovido la interpelación del congresista Vizcarra. Y la otra interpelación todavía no ha sido presentada. Yo diría que con calma, que no se apresure a los hechos. También que analicen su propio equipo, porque aquí nadie censuró a un ministro. Fue el propio ministro el que, con su lapicero, presentó la renuncia hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿No presentaba la renuncia? ¿Le iban a censurar? Bueno, no teníamos una bola de cristal para saber exactamente qué iba a suceder. No tenemos una bola de cristal cómo terminaría una votación al respecto, pero en todo caso, las cosas tienen que ser comunicadas debidamente. Si acá ha habido el retiro de un ministro, ha sido porque el propio ministro, entiendo, reconociendo un terrible error en el que se ha incurrido, ha tenido que dar un paso al costado. ¿Usted ve un ataque en esa palabra del Premier antes que un llamado de reflexión como él quiso hacer ayer? Yo lo he sentido sumamente agresivo, la verdad, y me llama muchísimo la atención porque, y lo he conversado en más de una oportunidad, este Congreso se caracteriza por ser un Congreso constructivo. Si no, recordemos cómo ha sido compartidas las presidencias de distintas comisiones dentro del Congreso, cómo se dio la delegación de facultades que tanto solicitaban, cómo se ayudó en la elaboración del presupuesto, cómo se ha tenido un ánimo constructivo también en el control político de los decretos legislativos. Hubiéramos podido derogar casi 40 decretos legislativos si no tuviéramos ese afán de corregir, de enmendar, de ayudar para que exista una continuidad. Y qué mejor ejemplo, vamos, que la ley de reconstrucción. ¿Se acuerdan cuando acá nos quedamos con el Premier hasta cerca de las 3, 4 de la mañana? Creo que se ha borrado de su memoria ese tipo de trabajos en donde el Congreso pone el hombro, pero que evidentemente no significa que vamos a renunciar a una labor tan importante como es la fiscalización. Bueno, ahora escuchemos la opinión del congresista Mauricio Mulder del Partido Aprista. Parece que es un exceso y es una visión muy reactiva la del señor Fernando Zavala. En primer lugar porque aquí lo que debería haber hecho él como primer elemento es asumir la vanguardia de la respuesta del gobierno cuando hay una desavenencia política con el Poder Legislativo, como fue el caso del tema de Chinchero. Pero al señor Zavala, al contrario, se le vio calladito, no dijo absolutamente nada, dejó que el señor Vizcarra corriera por su cuenta. Y además él habrá tenido que ver, porque eso es lo que señala la Constitución, que es el rol del presidente del Consejo de Ministros, con el hecho de obligarlo a renunciar. Yo no sé cuál es la lógica del pensamiento del señor Zavala ahora que dice que hay que apaciguar las cosas cuando nadie ha sacado al señor Vizcarra, salvo ellos. O sea, el señor Vizcarra ha renunciado, o lo han censurado, ha renunciado, ¿no es cierto? Y a la velocidad del rayo el señor Kuczynski le ha aceptado la renuncia. Entonces, ¿de qué se quejan si son ellos mismos los que han propiciado esta situación? ¿Y el contrato quién lo canceló? ¿El Congreso? No, ellos lo cancelaron. De manera que lo que aquí ha pasado es que como consecuencia de una simple interpelación, ellos se han asustado. Y se han asustado porque seguramente hay rabo de paja.
Y ese rabo de paja, evidentemente, es el que se puso de manifiesto en el debate. Las vinculaciones familiares, ¿no? La benevolencia con una empresa que no cumplió con lo que estaba estipulado en el contrato inicial y aparece dinero del Estado para salvar a esa empresa. Bueno, ese rabo de paja es el que los debe haber tenido en esta situación de querer cortar todo por lo sano, sacar al ministro, cancelar el contrato. Pero en lugar de dar la vuelta a la hoja, lo que están ahora pretendiendo es echarle la culpa al Parlamento como que hubiéramos estado haciendo un hostigamiento político, y eso no ha ocurrido. Abuso de poder. ¿Cómo pueden decir una cosa como esa? A ver, ¿cuántos ministros se ha censurado por parte de este Congreso? ¿Cuántos? Uno. Y solo por un caso especial. Y el único ministro que ellos no nombraron, porque era un ministro que se los dejó el señor Toledo. Ese fue el único caso. Y era un ministerio además en el que estaban enquistados todos los humanistas y toledistas. Pero ¿acaso nosotros hemos planteado que el gabinete saque a la señora Ana María Romero? ¿Acaso la señora Ana María Romero no es ahí un cupo del señor Alejandro Toledo? ¿Acaso no están todos los funcionarios del Ministerio de la Mujer lleno de militantes de Perú Posible? ¿Acaso hemos dicho algo? Esa es su responsabilidad. Si ellos tienen entonces la propensión a querer hacer ese tipo de gabinetes, bueno, esa es su responsabilidad, pero no pueden pensar de que no se les critique por ello tampoco. Hablando de Alejandro Toledo, bueno, ha reaparecido ya 2 días seguidos, ha dado una entrevista, hoy va a dar otra a CNN en español y, bueno, impunemente. Bueno, es una desfachatez total propia de una persona como él que tiene, pienso yo, ciertos rasgos psicopáticos que lo llevan a considerarse por encima del bien y del mal, y sobre todo su mitomanía patológica, ¿no? Es un hombre que miente desde que amanece hasta que anochece, hasta cuando duerme está mintiendo. Y todas las palabras que dice son mentiras y él las sabe y uno las ve en sus ojos. Es una oveja negra, dice la que lo convierte en eso. Todo eso es mentira, son palabras que él esgrime para pretender engañar a la opinión pública norteamericana. En Estados Unidos es muy sensible el tema racial. En Estados Unidos todo el mundo está clasificado por su raza. Cuando usted llena papeles, ahí le preguntan qué raza es. En Estados Unidos eso es un elemento fundamental y eso lo va a usar el señor Toledo para decir que es un perseguido racial, para decir que contra él hay discriminación racial. Ya van a ver ustedes, lo va a decir, ya de hecho lo está diciendo, ¿no? Soy un indio que camina por las calles o algo así. Esa suerte de manera de disfrazar su corrupción. Y por eso es que nosotros hemos presentado una moción para expresar nuestra extrañeza por el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos tenga la incoherencia de, por un lado, firmar pactos con Odebrecht y recoger toda la información de las corruptelas de Odebrecht, y por otro lado, cuando un país como el nuestro reacciona justo frente a esa información que ellos han recibido, ellos se hagan de oídos sordos, miren para otro lado y no le hagan caso a las capturas internacionales que se están planteando por parte del Poder Judicial peruano. Entonces, es una extrañeza que nosotros debemos plantear porque el señor Alejandro Toledo está mostrando absoluta impunidad, pero al mismo tiempo esa personalidad tan mentirosa que lo ha caracterizado. Bueno, ¿y qué dicen los congresistas de Peruanos por el Cambio? Gino Costa ha señalado que el mensaje de Zabala es un mensaje de reflexión para las diferentes bancadas en el Congreso, para que tengan una actitud más constructiva y colaboradora. Carlos Bruce dice que no es necesario que los ministros estén permanentemente en el Congreso. Pide que no se entramplen en pleitos que podrán, dice, saciar el ego, bueno, de algunos políticos y que no solucionan los problemas de fondo. Escuchemos al congresista Carlos Bruce. Este llamado del primer Fernando Zabala, hablando de que más que un control político habría un abuso de poder aquí por la parte de la bancada. Es un llamado a la reflexión a todos, al Congreso y al Ejecutivo, para ver si los ministros y los congresistas estamos ejerciendo nuestra labor, priorizando el solucionar el problema de la gente o perdiéndonos en luchas político-partidarias que no llevan a nada. La gente quiere que se solucione su problema de educación, salud, transporte, vivienda, agua, y si el Congreso hace que 8 ministros de Estado estén aquí, como ocurrió la semana pasada, un día habían 8 ministros en el Congreso, ellos aquí van a solucionar, asistiendo a las comisiones, el problema de la gente.
Entonces, de repente se nos ha ido un poco la mano, de repente hay cosas que podemos mejorar para que el objetivo de sacar al país adelante esté por encima de cualquier interés político partidario. ¿No habría de parte de la bancada fujimorista para citar a los ministros, inclusive han pedido interpelaciones, ¿no?, a varios ministros? Mire, las interpelaciones se pueden dar, pero lo que no hay que hacer es abusar de ellas, nada más. Entonces, esto nos permitirá a todos reflexionar y ver de qué manera hacemos mejor nuestra labor de control sin paralizar la acción que el Ejecutivo tiene que tener para mejorar los problemas de la gente. Algunos legisladores fujimoristas señalan, no han tomado bien este llamado a la reflexión del premier Zavala, indican de que habría nerviosismo de su parte, que no se estaría cumpliendo los objetivos, por eso sería este nerviosismo. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que hay que tener cuidado en no paralizar la acción del Ejecutivo, haciendo que los ministros vengan a diario aquí al Congreso. Lo que está por encima de cualquier interés político partidario es el país, es la gente, no nuestros intereses políticos en particular. Ahora, de otro lado, el congresista, su opinión respecto a lo que ha señalado el congresista Gino Costa, él tiene una sensación de que lo que pretendería la bancada fujimorista es acortar un camino para una posible vacancia presidencial. ¿Qué opina? Bueno, pregúntenle a él. Yo no opino de opiniones de terceros. Y respecto a las nominaciones de los nuevos ministros de Transporte y también de Producción, ¿qué opina? Me parece una muy buena designación. El congresista Pedro Elechea, ahora ministro, es una persona que conoce muy bien el sector de la producción. Él es un empresario nacional y produce manufactura, ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, por lo tanto conoce mucho ese sector y estoy seguro que va a hacer un extraordinario trabajo. Y el ministro Bruno Yufra es una persona que ya conoce el sector público, ya conoce cómo funciona el Estado, le ha introducido un dinamismo muy importante al sector produce y estoy seguro que ese mismo dinamismo será el que inculcará en el sector de transporte y comunicaciones. ¿El principal reto considera que sería la reconstrucción también? La reconstrucción es uno, el tema de Chinchero también, es uno de los primeros problemas que va a tener sobre el escritorio, así que creo que el trabajo no le va a faltar. Gracias. Bien, ahí escuchábamos al congresista de Peruanos por el Cambio, Carlos Brus, opinando sobre las declaraciones de Fernando Zavala, pero también, recordemos, tenemos nuevos ministros a partir de esta tarde. A las 4 de la tarde la juramentación del nuevo ministro de Transportes, que va a estar a cargo de Bruno Yufra, que deja la cartera de Producción. En tanto, el congresista de Peruanos por el Cambio, Pedro Elechea, va a asumir, no va a reemplazar a Bruno Yufra en la cartera de Producción. Esta juramentación es a partir de las 4 de la tarde. Pero vamos a escuchar al vocero de la bancada de Fuerza Popular, Luis Galarreta, que le responde al jefe de gabinete, Fernando Zavala, quien ha criticado que se esté promoviendo una interpelación al ministro del Interior y de Salud. Señor Zavala, creo que se confunde. El país no se maneja como un directorio de empresa privada como él está acostumbrado. El país se maneja en un equilibrio de poderes. Pretender que tú gobiernes sin oposición, pretender que tú gobiernes con un cheque en blanco, pretender que la oposición no cuestione lobbies, pretender que la oposición no cuestione situaciones de serias o posibles irregularidades, que hoy día hay un informe del Contralor de la República, eso es lo menos democrático que puede haber hecho un presidente del Consejo de Ministros. Pero ¿por qué falsea o por qué es falso lo que ha hecho el señor presidente del Consejo de Ministros? Porque dice, en las últimas semanas la bancada mayoritaria, creo que extraña al fujimorismo en sus épocas nuevas o jóvenes, la bancada mayoritaria ha presentado 2 mociones de interpelación. Falso. La interpelación del señor Vizcarra la presentó Acción Popular y el Frente Amplio. El Frente Amplio es su aliado de campaña. Entonces, eso no es verdad. Y la interpelación al señor Basombrío todavía no está presentada. Pero yo le pregunto a algún televidente, ¿usted cree que es un abuso de poder por interpelar al ministro del Interior? Eresi, el secretario general del Partido Peruano por el Cambio, ha dicho que el cargo de ministro del Interior es interpelable, que es normal. Entonces, ayer se ha aprobado por unanimidad darle 90 días de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización para que justamente investigue a los ministros del señor Humala y a los ministros del señor Kuczynski sobre el tema del aeropuerto de Chinchero. Eso también es un abuso de poder, o sea, su bancada hace abuso de poder. Ha dicho que han pasado del diálogo al insulto. Y alguien no dijo monos con mitralleta a la oposición.
y alguien ha agarrado y ha hecho cuestión de Estado, pero cuando a ellos le dicen algo, sí, ahí mismo salen sus trolls, sale toda su red de asesores de prensa, no de prensa, ¿no? Asesores de comunicación que tiene. Ya lo dijimos ayer, es inaceptable, el señor Zavala creo que no entiende todavía los juegos de la democracia, y además le miente al país cuando dice que esto es un abuso de poder. Un abuso de poder sería, por ejemplo, que se use el reglamento del Congreso, que ni eso sería un abuso de poder, para que vengan los ministros todos los meses, que el reglamento, por si acaso, establece la estación de preguntas. La estación de preguntas obliga a los ministros a venir una vez al mes a contestar una pregunta por parlamentario. ¿En qué momento puede haber abuso de poder cuando se le da facultades, se le aprobó el presupuesto? Entonces yo creo que el señor Zavala se confunde, ¿no?